Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre una pregunta que también he recibido en el correo y que palabras más, palabras menos tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Si es posible o no hacer crítica literaria teniendo desconocimiento absoluto de la historia literaria. Bien. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve para responder esta pregunta que pareciera pudiera tomar muchísimo tiempo y muchísimos ríos de tinta sobre el tema, ¿no? Entonces, básicamente, sí, es totalmente posible hacer crítica literaria sin tener conocimientos sobre historia literaria. Y voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos de la crítica como tal, estamos hablando de una facultad racional que nos permite discernir, analizar y de alguna manera sopesar los elementos de un objeto de estudio determinado. En este caso, la literatura. Cuando nosotros estamos hablando de la historia, en este caso pues la historia literaria, es más que una facultad, es una rama del saber a la que nuestra facultad crítica se puede dirigir, pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, no solamente la historia de la literatura sería un elemento importante a considerar al momento de escribir un libro o reflexionar sobre un libro. También debería considerarse, por ejemplo, otros factores como la sociología de la literatura, que también nos habla mucho del momento actual de las cosas. Podríamos hablar incluso de la psicología de la literatura, también entendido como psicología de la creación, por ejemplo, o la filosofía de la literatura también, ¿no? Muchos filósofos reflexionando sobre el arte. Entonces, en ese sentido, la crítica puede o no hacerse sin la necesidad de estos elementos que estoy diciendo acá. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que todo va a depender del objetivo que el crítico, el investigador o la persona que quiera sencillamente pensar algún objeto literario, algún material literario, se plantea. Tiene que depender de lo que quiera hacer. Les pongo un ejemplo. Si una persona está haciendo una reseña en un suplemento dominical sobre la última novela o el último poemario de un autor, esa persona no tiene necesariamente que tener conocimientos de historia literaria para evaluar los rasgos estéticos o los méritos que tenga o los defectos de ese nuevo libro, porque su objetivo está en función de analizar por sobre todas las cosas, pues, digamos, el andamiaje formal y la propuesta poética de ese libro en particular, desprovisto de el contexto, porque es una reseña breve, porque no puede tocar muchos temas a la vez porque se pierde o porque sencillamente no le interesa. Entonces, en este caso que les estoy diciendo, es perfectamente posible hacer crítica literaria sin tener conocimientos de historia literaria. Obviamente, mientras más cosas se sepan, entre ellas la historia literaria, mejor se puede hacer una crítica literaria. En eso todos estamos de acuerdo. Pero lo que sí debemos tener en consideración es que no es una condición sine qua non conocer la historia literaria para evaluar, sopesar y de alguna manera dar un veredicto sobre la calidad de una obra en específico. Y si eso es así, y en efecto es así, es lo que hace posible que la crítica de alguna manera tenga tanta producción. No todo el mundo conoce historia literaria. De hecho, si nosotros nos vamos a los primeros críticos literarios, por poner ejemplos ya más antiguos, que serían, por ejemplo, los filólogos, por decirlo así, de la escuela de Alejandría, allá hace muchísimo tiempo, que se encargaban de categorizar y de preservar unos textos y otros no. Por ejemplo, las tragedias de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, en gran medida las conocemos gracias a esa preservación que hicieron estos señores de Alejandría. Eh, no conocían necesariamente historia literaria y mucho menos esa idea que nosotros tenemos de que hay que conocerla en un sentido extensivo, que es no solamente la literatura latinoamericana, sino la literatura europea, la literatura oriental del Japón, de la era Meiji, cualquier otra cosa. No,
mucho menos en una época en donde los griegos, por ejemplo, tenían hasta cierto periodo de su historia una concepción más bien ombliguista de la cultura, ¿no? Ellos el centro del mundo y lo demás es barbarie. Entonces, fíjense que se puede hacer crítica literaria y se puede reflexionar sobre los materiales literarios sin conocer de historia literaria. Pero insisto, mientras más elementos se tenga, sin duda es mejor. Ahora bien, ¿qué sí considero que no se debería hacer si no se tiene este elemento? Y es el siguiente, no se debería o es muy difícil hacer una buena crítica literaria o hacer crítica literaria si no se tienen conocimientos de teoría literaria. Ahí sí hay un elemento importante que deberíamos tomar en consideración. ¿Por qué? Porque la teoría de alguna manera son aquellos componentes abstractos, aquellos principios que nos permiten mirar mejor y de una manera muy particular y más profunda el objeto de estudio determinado. ¿Qué pasa cuando una persona quiere hacer crítica literaria, por ejemplo, de los elementos formales de una obra y no tiene conocimientos, aunque sea básicos, de teoría literaria? Pues que muchas veces lo que va a hacer no es no es crítica literaria, sino algo muy inferior y muy subjetivo, como son los simples comentarios del me gusta o no me gusta, o ideas muy superficiales que en la mayoría de los casos se quedan en la descripción de lo que leyeron y de lo que pasó en esa historia o de las palabras que utilizó ese poema. ¿Por qué? Porque la persona, al no tener conocimientos relativamente profundos sobre lo que es un texto literario, sobre lo que es la narración, sobre lo que es la prosa, cómo afecta la prosa con relación al contenido, qué es un tema, cómo se relacionan los temas en el ámbito tematológico, por qué es importante diferenciar temas de otros componentes. Si no se conoce eso, la mirada crítica sobre el texto va a ser muy pobre porque está solamente en el plano prácticamente de la experiencia inmediata. Entonces, la teoría literaria sí permite profundizar y dar un análisis mucho más rico del texto. Y de hecho, sin teoría literaria, difícilmente podríamos hablar en términos, digamos, oficiales de crítica literaria, porque la crítica literaria lo que demanda es la puesta en práctica a nivel lógico y a través de la escritura, pues de aquellos conceptos previos que se tienen sobre lo que es la literatura. Entonces, muchas veces hacer crítica literaria sin tener conocimientos de crítica literaria es un equivalente a que pongan a alguien a cocinar sin tener idea de lo que es cocina, sin tener una noción de los sabores, de que hay elementos que se mezclan y no, de que hay cosas que se tienen que ver primero y ver después. Lo mismo va a ocurrir en el caso de la crítica literaria. Y por eso, desde el punto de vista personal, asumo que por encima de todas las cosas, si queremos hacer una buena crítica literaria, no descartemos la historia, pero sobre todo hay que darle mucha importancia a los elementos teóricos que nos permiten comprender, identificar y profundizar aquel objeto literario que tenemos en nuestras manos. Y bueno, nada, eso era todo lo que quería comentarles. Si les gustó la intervención, comenten, hagan sus preguntas. Con mucho gusto converso con ustedes y los invito a que sigan el canal, se suscriban, le hagan clic a la campanita para que estén al tanto de otras novedades que tengo pendiente para ustedes. Y bueno, nada, espero verlos eventualmente en próximos videos. Muchísimas gracias y hasta pronto.